La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia, que es la palabra griega para libros. Así se llama nuestra Biblia. Hoy les voy a hablar de los libros de Reyes. Normalmente tenemos Reyes 1 y Reyes 2, pero realmente en la antigüedad eran un solo libro. Y cuando se tradujeron al griego, se unieron con los libros de Samuel y se formó un solo libro que se llamaba Libro de los Reinos. Cuando se tradujo al latín, a la Vulgata, entonces quedó Reyes 1, Reyes 2, Reyes 3 y Reyes 4, donde Reyes 1 y 2 serían Samuel 1 y 2, y Reyes 3 y 4 serían lo que hoy conocemos como Reyes 1 y Reyes 2. Y más o menos después del año 1517, ya, digamos, hubo una separación. Es decir, Samuel quedó Samuel 1 y 2, y Reyes quedó Reyes 1 y Reyes 2. Bien, en cuanto a la autoría, según la tradición judía, Reyes fue escrito por el profeta Jeremías. Más o menos estaría viviendo durante la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., antes de nuestra era. Según los académicos, Reyes más bien es el producto de una serie de compilaciones de diferentes relatos, de diferentes eh, registros que se tenían en esa época, que reflejan el lenguaje y la teología del libro de Deuteronomio. Y por eso los eruditos bíblicos lo llaman la historia deuteronomista. Eh, no hay consenso en cuántas ediciones hubo. Una de las más comunes dice que hubo una primera edición que se escribió en la época del rey Josías, rey de Judá, que fue a finales del siglo VII antes de Cristo, antes de nuestra era, en donde se promueve las reformas religiosas de Josías y la necesidad de arrepentimiento. Y luego hubo una segunda edición a mediados del siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era. Algo curioso de los libros de reyes es que no se menciona al rey de Ciro, el rey persa Ciro, quien fue el que liberó a los judíos de Babilonia. Él hizo un edicto en el año 539 antes de Cristo. Entonces se podría decir que los libros de reyes se pudieron haber editado entre el año 561 y el año 539 antes de Cristo, o sea, antes del edicto del rey persa Ciro. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era. En cuanto a la estructura, eh, digamos que tenemos tres partes bien definidas, que sería el Reino Unido, es decir, el Reino Unido de Israel y de Judá, que sería Primera de Reyes, capítulo 1 al capítulo 11, verso 43. La segunda parte sería el reino dividido, es decir, después del rey Salomón se dividió el reino, sería del capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el capítulo 22, verso 53. Y luego tendríamos la continuación del reino dividido, que sería a partir de Segunda Reyes, capítulo 1 al capítulo 17, verso 41. Y más bien tendríamos una cuarta parte, que sería el reino sobreviviente de Judá, que sería Segunda de Reyes, capítulo 18 al capítulo 25-30. Ahí terminaría todo. Entonces,
Vamos a hablar un poquito de cada una de estas partes. De la primera parte, que sería el Reino Unido, que sería de Primera de Reyes, capítulo 1 al capítulo 11, verso 43. Aquí tenemos la historia desde los últimos días del rey David al rey Ocosías, rey de Israel o reino del norte, y de Josafat, rey del sur o de Judá. Entonces, esta primera parte comienza con Adonías. Adonías presume ser el rey. El rey David pues ya está muy viejo, entonces él se entera y proclama a Salomón su hijo como rey. Recuerden que es importante que un profeta unja al rey para que sea legal. También habla de las instrucciones que David le da a Salomón, sobre la muerte de David. Luego habla que Salomón ejecuta a Adonías y no solamente ejecuta a Adonías, sino todos los que estuvieron a favor de ese rey Adonías también son o desterrados o ejecutados. Por ejemplo, el sacerdote Abiatar es desterrado, Joab, el general del ejército, es ejecutado, Simei de la casa de Saúl también fue ejecutado y de esta manera se confirma el reino en la mano de Salomón. Luego se habla muchas cosas interesantes sobre Salomón. Por ejemplo, se habla que Salomón pide sabiduría, se habla sobre el gobierno y la prosperidad de Salomón y también sobre la construcción del templo. Fue Salomón quien construyó el templo. Entonces se narra la preparación para construir el templo, la construcción del templo, de otros edificios, de las columnas de bronce para el templo, también cuando llevan el arca de la alianza al templo, la oración dedicatoria que le hace Salomón al templo y pues la inauguración. Y luego de eso también se narra la segunda aparición de Dios a Salomón. La primera fue en Gabaón. También habla de intercambios de regalos con Hiram, rey de Tiro. Se habla sobre la famosa visita a la reina de Sabá. Se habla sobre la gran riqueza de Salomón, sobre las mujeres de Salomón, que a propósito, ese es un dato interesante, porque se cuenta que Salomón tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Era parte de su harén. Y también pues se hablan sobre los adversarios de Salomón y la rebelión de Jeroboam, siervo de Salomón. Y termina esta primera parte con la muerte de Salomón. La segunda parte es el reino dividido que sería de Reyes 1, del capítulo 12 al capítulo 22, verso 53. Entonces aquí tenemos lo que pasó después de la muerte de Salomón. Entonces le siguió Roboam, pero hay un conflicto con los de la casa de Saúl o los del reino del norte o Israel. Entonces, esta parte va desde el reinado de Roboam hasta Ocosías, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. Entonces, se comienza contando la revolución contra Roboam, hijo de Salomón, por Jeroboam, del reino del norte. Se habla sobre los becerros de oro de Jeroboam, el mensaje de un varón de Dios sobre el nacimiento de Josías de la casa de David. Se habla sobre la muerte de este varón. Se habla sobre el juicio sobre la casa de Jeroboam. Y aquí comienza toda una dinastía de reyes en el reino del norte o Israel. Y en el reino del sur, pues también tenemos varios reyes. También se le llama Judá. Entonces, los reyes del reino del sur o Judá serán Roboam, Abías, Asa y Josafat. Y en cuanto al reino del norte de Israel, pues tenemos Jeroboam, tenemos la muerte de Jeroboam y las dinastías. Entonces, aquí prácticamente tenemos las primeras 4 dinastías, que serían Jeroboam primero y Nadab desde Siquem, luego Baasa y Ela desde Tirsa, luego Simri y Tibni desde Tirsa, y luego Omri, Acab y Ocosías. Y terminaría el libro de Primera de Reyes con el reinado de Ocosías del reino del norte
o Israel. Todos ellos obviamente desde Samaria. Además de esto, tenemos las hazañas del profeta Elías. Elías es un profeta que anuncia la sequía, una sequía que viene, el relato sobre Elías y la viuda. Elías resucita al hijo de la viuda, el mensaje de Elías al rey Acab, las victorias de Elías en el monte Carmelo. Elías escapa de Jezabel, que es la esposa del rey Acab, porque ellos, digamos que adoraban otros dioses. La revelación de Dios a Elías. Luego Elías sigue a él, perdón, Eliseo sigue a Elías. Se habla mucho de Acab. Acab derrota a los sirios y pacto con el rey de Siria. Luego Acab, el rey, es condenado. También se habla sobre el profeta Micaías, que advierte a Acab, y Acab finalmente muere en batalla. Y esta parte termina con el reinado de Ocosías, rey de Israel o del norte, y Josafat, rey de Judá o reino del sur. Segunda de Reyes, como les había mencionado, pues aquí tenemos dos partes. La primera sería la continuación del reino dividido, es decir, de Segunda de Reyes capítulo 1, 17 al 41. Aquí tenemos los reyes Omri, Acab, Ocosías y Joram desde Samaria. Tenemos a Jehú, Joás y Jeroboam segundo y Zacarías también desde Samaria. Tenemos a Salum desde Samaria, a Manahem y Pecaía desde Samaria, a Peca desde Samaria y a Osea desde Samaria. Aquí terminan todas estas dinastías de los reyes del norte o Israel. Además de eso, encontramos la ascensión de Elías, del profeta Elías. Luego Eliseo, pues él como que hereda el manto de Elías y toma como ese poder. Entonces se nombran los milagros con el manto de Elías que hace Eliseo. Eliseo y el aceite de la viuda. Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Neutraliza el veneno de un potaje. Eliseo alimenta a 100 hombres. También se habla sobre la lepra de Naamán, que es sanada. Se habla también de la codicia de Giezi, criado de Eliseo. Y también se nombran los reyes de Judá o reyes del sur. Tenemos a Joram, a Ocosías, a Atalía, a Joás, a Amasías, a Azarías, Ouzías, Jotam y Acaz. Digamos, tenemos relatos interesantes de todos estos reyes. También se habla de los asesinatos de muchos de estos reyes, por ejemplo, de Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Se habla del degüello de los 70 hijos de Acab. También se habla de Jonada, que mata el resto de la casa de Acab, y cómo también Atalía, la madre de Ocosías, usurpa el trono. También tenemos la muerte de Eliseo, y finalmente Israel es llevado cautivo a Asiria, y Asiria repuebla Samaria. La última parte de Segunda de Reyes, que sería el capítulo 18 hasta el final, capítulo 25, tenemos el reino sobreviviente de Judá. Entonces, los reyes de Judá serían Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Eliakim o Joacim, Joaquín y Sedequías, que luego se le cambia el nombre a Matanías. Se habla de Isaías profeta, quien asegura que habrá salvación, la amenaza al rey Sennacherib, rey de Asiria, la derrota y muerte de Sennacherib. Se habla de la prolongación de la vida a Ezequías el rey. Y aquí pasa algo muy importante que ocurre durante el reinado de Josías, que es cuando el sumo sacerdote Hilcías se encuentra el libro de la ley. Entonces Josías restaura la adoración verdadera y esto pues va a ser muy, muy importante en la historia de la monarquía y también de los judíos en general. Judá es invadida por los babilonios y empieza el cautiverio de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. Y finalmente son llevados cautivos a Babilonia. Y Gedalías es nombrado gobernador de Judá, o sea, un rey títere de Nabucodonosor.
Y termina Segunda de Reyes con el relato de Joaquín, es decir, el penúltimo rey de Judá, que es liberado a los 37 años del cautiverio por Evil Merodach, rey de Babilonia. Bueno, como ustedes pueden ver, hay mucha información porque son muchos reyes, tanto en el norte como en el sur, muchas hazañas y muchos hechos interesantes. Entonces la invitación es para que lean esos dos libros. Espero les haya gustado y los espero en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.